Hola a todos, el día de hoy estamos con un nuevo episodio del Espaciómetro. Nos acompaña la arquitecta Eva Campos, que es la directora de la empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano de la Municipalidad de Guatemala. También nos acompaña Regina Chúa, gerente de mercadeo de Grupo El Punto. Para poder generar un reglamento de vivienda prioritaria, definitivamente tenemos que tener unas bases sólidas, como es en este caso el Plan de Ordenamiento Territorial de Ciudad de Guatemala, ¿no? O sea, y lo menciono por mucho interés que tenemos, tanto desde el lado de ASEMBI, de Grupo En Punto y a nivel personal, de generar este tipo de soluciones más asequibles dentro de diferentes municipios, que al final las municipalidades tienen que estar conscientes de que primero hay pasos previos a solo implementar un reglamento de vivienda prioritaria, ¿no? Claro, ese es el último eslabón de la cadena. Mira, yo para ponerlo muy simple, ¿verdad? La competencia del ordenamiento del territorio es una competencia netamente municipal. ¿Esto qué significa? Que la vivienda no puede hacerse ni debe hacerse en cualquier lugar. Y la vivienda vertical, menos. Digamos, una ciudad que hable, por ejemplo, de promover vivienda densa y compacta, tiene que saber qué territorios tienen las condiciones para esa complejidad. Un desarrollo inmobiliario que tiene más densidad, que tiene más edificabilidad, es un desarrollo inmobiliario que nos demanda más infraestructura, más equipamientos, capacidad de soporte del suelo distinta. Sí. Y todo esto tiene que estar dentro de un contexto donde el territorio está analizando que se tienen las condiciones deseables para que esto suceda. Entonces, si tienes que tener una facilidad también de poder administrar esa autorización de la construcción, es decir, ya normaste, luego quién te regula eficientemente es, y esto requiere una base de catastro, digamos que es una cadena de instrumentos que facilitan esta regulación, y que la regulación pues no es más que para favorecer la certeza a la calidad de la construcción y a los habitantes, ¿verdad? Tal vez no hay que tomarlo como una parte restrictiva, ¿verdad? Porque escuchamos la regulación y decimos no nos dejan hacer. No. Lo que tratamos acá de entender es que estamos comprendiendo cuáles son esas condiciones deseadas para el desarrollo habitacional y de manera muy específica cuando hablamos del desarrollo habitacional en densidad, que tiene otras complejidades. Eva, todo esto es súper interesante, pero digamos, a mí me gustaría que nos contara también un poco de usted a nivel personal, cuáles son sus motivaciones, porque yo sí creo que al final de cuentas, no, la vivienda asequible no es para todos. O sea, yo se lo digo a muchos inversionistas, ¿no? Y es, llegan y me dicen, Mauricio, quiero hacer vivienda prioritaria, vivienda asequible. A ver, yo entrevisto a mis clientes y suena muy, no sé, de alguna manera, pero es, yo los entrevisto en el sentido de, a ver, estamos alineados a nivel de principios y valores de primero como humanos y después a nivel empresarial, porque vamos a encontrar muchos retos, van a haber indicadores que no son los tradicionales que estás acostumbrado a recibir en cualquier tipo de proyecto y que estés dispuesto a recibir esta problemática. Y no es solo malos problemas, sino también cosas muy buenas que vamos a encontrar y si eso te va a llenar de la misma manera como te llena cierta rentabilidad. Entonces es como encontrar esa sinergia. Usted a nivel personal, Eva, que es bien importante, que está a cargo de la empresa metropolitana de vivienda, ¿qué motivaciones le dan a usted para estar a cargo de esto? ¿Cuáles son sus sensibilidades a nivel municipal, a nivel país? Primero que nada, creo que hay un compromiso con las oportunidades de formación que he tenido, ¿verdad? Yo me he formado toda una vida para gestionar la ciudad en términos sostenibles e inclusivos. Entonces, creo que parte de devolver esas oportunidades es llevar a la práctica esas soluciones concretas. Y creo que es a través de la administración pública y en este caso ha sido a través de la Municipalidad de Guatemala que yo he encontrado ese espacio. Y creo que el servicio público, ¿verdad? Tiene una especie de sueldos morales, es una especie de militancia, porque creo que es el que nos permite a nosotros efectivamente llevar bienestar. Una sociedad, un país que tiene instituciones inclusivas, instituciones que suman la participación de las personas de manera más amplia, ¿no?
Correcto. y que también se enfoca en el bienestar de la mayoría de las personas, que es el Sí. mandato público. Es un país que va a prosperar. Entonces considero sin duda que pues el aporte, el granito de arena que yo pueda dar, ¿verdad? En esta ventana de oportunidad, para mí el servicio público es una ventana de oportunidad para demostrar que nuestro país puede tener condiciones de vida diferentes. Los guatemaltecos merecemos vivir mejor y lo podemos hacer. Y nosotros no podemos estar esperando a que alguien de afuera nos venga a solucionar lo que a nosotros mismos nos toca hacer. Y eso lo vamos a hacer desde nuestras instituciones. Y desde ese punto de vista, pues yo también, cuando vuelvo la mirada y digo cuántos años he servido en la municipalidad. ¿Cuánto tiempo lleva en la municipalidad? Uy, a ver, hagamos las cuentas. Entonces, bueno, yo entré en el 2007 en el taller del espacio público, pero yo siento que fue ayer, digamos, ha sido tan enriquecedor, tan dinámico, porque creo que tuve la oportunidad de poder pensar, de poder poner al servicio de la administración pública lo que he podido, mucho o poco que he podido aprender, pero también ha habido del otro lado una receptividad. Porque si yo no hubiese encontrado un espacio receptivo de lo que yo tengo muchos sueños de poder aportar, seguramente me habría ido, seguramente me habría cansado y me habría ido. Y yo digo, pues es que yo puedo seguir toda una vida haciendo esto. Y no diga que lo haría gratis, no también no da esto, pero a veces yo siempre me pregunto, ¿sabes? Si yo mañana me gano la lotería, haría el trabajo que hago ahora. Que bueno, yo también haría lo mismo Y que yo hago hoy. digo, yo haría lo que Sí. que haría hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que me apasiona porque creo que, para empezar, ha permitido que se materialice. Si no, sería muy frustrante, ¿verdad? Y creo que eso es lo que ha permitido la continuidad administrativa de la municipalidad. Porque lamentablemente en nuestras instituciones públicas, que es desde donde podemos generar las condiciones para que toda esa magia suceda, son muy inestables. Y esa fragilidad, tú no vas nunca a montar un sistema de transporte público funcional con una administración pública que cambia cada Correcto, 4 años. correcto. Tú no vas a poder sacar un plan de ordenamiento territorial con una administración que cambia cada 4 años. Tú no vas a poder sacar un plan y una política pública de vivienda con una administración que no te da estabilidad. Entonces yo creo O que hay intereses personales en cada una de las administraciones porque... que rompen esas estabilidades. Entonces, creo que estoy hablando más de esa continuidad de principios, de visión, con todas las dificultades que enfrentan las instituciones, de que perfectas no son, pero generar las condiciones adecuadas para que personas que nos sintamos motivadas a mejorar nuestras capacidades, porque creo que también hubo una oportunidad importante de formarnos. Para la empresa de vivienda tuvimos un entrenamiento a la medida con el Instituto Holandés de Vivienda. Fue una beca institucional importante, pues yo previamente pude hacer ahí la especialización tras la maestría. ¿Qué maestría y especialización tiene usted, Eva? Yo soy planificadora urbana, es ordenamiento territorial, pero enfocada en la gestión urbana. Entonces, cuando tú hablas de gestión urbana, es como hacer que lo que tú planificas suceda, ¿verdad? Porque entonces, a veces, claro, son las habilidades proyectuales, diseñas, pero porque hay ciudades que lo hacen y otras no. ¿Cuál es el eslabón perdido? ¿Por qué unas logran financiar y otras no? Entonces, eso me llevó a estudiar políticas de gestión visual y después la especialización en vivienda, en instrumentos de vivienda. Entonces, cuando te das cuenta que cuando puedes tenerlos, ¿qué son los instrumentos de gestión de suelo? Son aquellas normas, acciones de acompañamiento institucional que permiten que los territorios se construyan y que participen los actores que tú necesitas para que los fines públicos que estás diseñando y planificando se lleven a cabo. Entonces, ese ha sido mi recorrido y lo interesante es que toda esa parte tal vez teórica, académica, pues he tenido la oportunidad y como te digo, la apertura de poderla poner en práctica. Yo siempre lo menciono cuando hablo de, digamos, de ciertos perfiles que conozco dentro de la municipalidad, cuando gente empieza a criticar un poco algunas iniciativas, pues lamentablemente tal vez gente que no entiende los antecedentes, ¿no? Y que solo se llegó a irrumpir por sus beneficios empresariales.
Entonces, yo justamente lo menciono muchas veces, ¿no? Y es, al final de cuentas, el día de hoy tenemos gente muy estudiada, pues, y usted lo acaba de evidenciar, pues que se han ido especializando y que realmente saben lo que están haciendo a nivel urbano y a nivel de políticas de vivienda. Entonces eso hasta cierto punto también da tranquilidad el hecho de poder sentar a generar estos espacios de discusión y entender diferentes alternativas, porque son oportunidades que realmente existen con certeza y que realmente yo las puedo estar viendo de una manera y se las puedo proyectar a usted y generar esta discusión, ¿no? Entonces creo que esas bases son fundamentales. Pero también me gustaría saber, Eva, ¿qué ha sido lo detonante para usted a nivel de poder concretar toda la reglamentación de vivienda prioritaria? Ahorita entendimos antecedentes, ¿no? O sea, ya sabemos quién es Eva Campos, quién está liderando estas políticas dentro de la municipalidad. Cuéntenos un poco cuáles han sido los retos y los beneficios que ha generado el implementar la vivienda prioritaria, porque no ha sido fácil, pues, ¿verdad? Yo creo que hay te agradezco el reconocimiento, Mauricio, ¿verdad? Es motivante, pero no sería justo comerme el crédito yo sola, porque creo que estos proyectos y estos programas no caminan si tú no tienes un liderazgo político que te acompañe. No caminan, no caminan. Tú tienes que tener autoridades que entienden y primero que están en la capacidad de entender la complejidad con la que muchas veces los técnicos hablamos, ¿verdad? A veces somos como los doctores, ¿verdad? Y entonces hay que llevar la cosa, pero creo que tener autoridades que comprenden la complejidad de la propuesta, que no es sencilla, y luego que te acompañan y te respaldan, hace toda una diferencia. Yo creo que esos son los retos tal vez más importantes que tenemos los técnicos en todas las áreas, ¿verdad? Es decir, cómo lo que nosotros creemos, ¿verdad? Con toda nuestra fe y formación, que es lo correcto y es lo adecuado, lo sabemos comunicar, lo sabemos compartir, y también pues logramos la receptividad y el respaldo de las autoridades para despejarnos los caminos, porque hay muchos caminos, el camino está lleno de muchos obstáculos y las autoridades juegan un papel muy importante. Entonces, si yo te hablo del detonante, creo que podríamos hablar de que todo este proceso de propuesta, pues también ha sido muy recibido y empoderado de parte de las autoridades de la municipalidad, en la administración del alcalde Ricardo Quiñones, también previamente con el alcalde Arzú, ¿verdad? El proyecto nace, continúa y se fortalece en las últimas dos administraciones. Y creo que fue esa parte en la que pudimos identificar los incentivos particulares y especiales, donde la vivienda social prioritaria no es una competencia hacia el resto de desarrollos inmobiliarios, sino que es un complemento. Es un complemento que está respondiendo a una necesidad que empieza a materializarse al articular a muchos actores alrededor. Creo que impulsar estos programas desde una municipalidad y sobre todo la ciudad capital, que es donde reunimos pues a lo mejor de nuestros talentos, nuestras capacidades institucionales están aquí, y el liderazgo también de nuestras autoridades han hecho la diferencia, ¿verdad? En que también los diálogos se hablan hacia todos los sectores y el proyecto pues tenga confianza en los inversionistas, en los desarrolladores que están innovando y también en el fortalecimiento de nuestra institución. Nosotros no podemos pretender sacar proyectos tan complejos con instituciones que no están fortalecidas. Y yo creo que cuando nosotros logramos eso, vamos a pensar en escala y a largo plazo y en una sostenibilidad, pues sabiendo de un contexto democrático, ¿verdad? Los cambios se evalúan cada 4 años y entonces, ¿cómo dejamos siempre las bases listas para que esto siga adelante? Creería que tal vez un detonante importante fue atrevernos a perder el miedo, porque teníamos que romper los paradigmas de esto no es factible, esto no lo va a hacer nadie, ustedes están normando para algo que nadie les va a hacer caso. O sea, eso nos llenaba de mucho miedo, ¿verdad? Entonces decíamos, pero sí tenemos, si 4 proyectos hay, con 4 salimos adelante. Y ahí nos vamos a dar cuenta en qué estamos acertando y en qué estamos fallando. Y entonces, si logramos sacar 4 proyectos, 6 proyectos, de hecho la norma, pues cuando arranca en el 2020, al fin, teníamos ya, ayer hacíamos el recuento ante el Consejo Municipal, fue muy enriquecedor también para mí volver como a pararme en la línea de inicio, ¿no?
Arrancamos con un piloto, 72 viviendas fuera de la norma, pero nos dejó las bases de cosas buenas y de cosas que no teníamos que incluir. Hubo cosas también de gestión que incluimos. Entonces, ese trabajo como a la medida, ¿verdad? Un paso a paso, venciendo los miedos. Vencer los miedos, demostrando resultados. Y cuando de repente también trabajar en conjunto sin perder los objetivos sociales. Porque lo retador de esto es no olvidarnos por qué estamos haciendo este esfuerzo. Nosotros estamos dando ese esfuerzo para tener vivienda adecuada a las personas que la demandan. Nos piden 2 o 3 dormitorios, son personas con ingresos bajos y que necesitan estar cerca de la ciudad con sus servicios. Entonces, si nosotros mantenemos esos, y tiene una capacidad de pago que se refleja en el precio que vamos a establecer. Si nosotros logramos mantener estos 4 principios, todo lo demás es negociable, pero esto no. Entonces, al haber demostrado un resultado y haber evidenciado cómo inciden nuestros instrumentos de planificación de generar las oportunidades de aprovechamiento de los terrenos bien ubicados, eso fue un detonante. Nuestra reforma del 2022 hizo que nuestro portafolio de proyectos se duplicara. Qué buenísimo. Mire, Eva, a mí me gustaría también oír un poco, digamos, ahorita hemos hablado a nivel de estructura, de gobierno, de administración y los antecedentes, pero ¿qué comentarios también usted podría, para ir concluyendo, trasladarle a los futuros propietarios de vivienda, ¿verdad? O sea, que también me interesa mucho que este espacio llegue a las personas que buscan una vivienda, para que entiendan también las alternativas que realmente existen en el mercado, lastimosamente no solo de Grupo En Punto, sino que gracias a Dios también de muchas otras empresas que generan estas soluciones, pero que al final hay muchos retos también para nosotros generar ese tipo de soluciones. Pero desde su perspectiva municipal, ¿qué comentarios puede darle a las familias que están buscando una vivienda? Primero que para una vivienda, para que cualquier ciudad y comprar una vivienda, lo más importante es la localización. Entonces, adaptarnos, a vivir en la ciudad, tenemos cerca de los empleos, requiere un cambio de la vivienda que vamos a volver a adquirir. En este momento, nuestra ciudad, que es la que debe ser la cantidad de empleos, ya no tiene un terreno disponible para hacer la vivienda unifamiliar. Hay un cambio de actitud, tenemos que estar dispuestos a tener espacios más eficientes, a espacios que tienen lo que necesitamos, es decir, no estamos promoviendo por nada, pues bajar un estándar de habitabilidad, es decir, hay condiciones de habitabilidad que estamos cuidando. Para la familia, yo diría, es importante evaluar cómo nos adaptamos a espacios más eficientes, donde tenemos lo necesario y lo indispensable, a cambio de estar cerca, ¿verdad? De donde necesitamos ir a estudiar, ir a trabajar, tenemos un transporte, también tenemos que cambiar nuestra forma de movilizarnos, ¿verdad? Es decir, recorrer grandes distancias en un vehículo particular no es sano para las personas, ni para la ciudad, no es sostenible. Entonces tenemos que enfrentar también, hacer esfuerzos para cambiar nuestra mentalidad hacia la forma en la que nos estamos relacionando en la ciudad, con la ciudad. Y también creo que si bien el vehículo particular es aspiracional, todos queremos carro, porque qué bueno tener nuestro carro, aunque no lo usemos nunca, es aspiracional. Y yo respeto las aspiraciones. Pero también es cierto que hay que tener prioridades, ¿verdad? Cuando una familia dice, mire, ¿cuánto cuesta un apartamento de vivienda Peretá? ¿Verdad? Entonces, bueno, tiene con sus 3 dormitorios, sus servicios, cuesta 361,000 quetzales, la cuota de 2,200 quetzales. Ay, pero no tiene parqueo, ¿verdad? Entonces, no tiene un parqueo, pero usted está a 200 o 300 metros de una línea de transporte público. Y déjeme contarle que el 75% en este momento es a menos de 200 metros, y 2 cuadras o 3 cuadras de un Transmetro autobús. Entonces, nos está renovando todo el sistema de transporte público. Entonces, claro que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo solo ahí, perdón, hago un paréntesis, y este análisis que usted hace lo tengo súper claro y lo he mencionado en muchas ocasiones, pero algo que es bien importante también, Eva, es entendamos que cuánto más le cuesta un parqueo, ¿verdad? O sea, que no es, a eso solo súmele 130,000 quetzales más. O sea, ojalá fuera así de fácil generar la solución y entonces por 400,000 ya tengo un apartamento, o 500,000
dentro de la ciudad, Mira, los ejercicios como, digamos, cuando nosotros vamos a las exposiciones, nosotros somos la exposición de vivienda y participamos en como en esos espacios, a mí me encanta atender a la gente y hablar con la gente, porque justamente es que cuando llegamos al fin, parqueos para nosotros, porque le decimos, mire, o sea, ¿usted está buscando vivienda para usted o casa para su carro? ¿Cuánto cuesta tenerle la casa al carro? ¿Verdad? Usted para su vivienda completa con 2.000 quetzales, 2.200 quetzales, si usted va con un parqueo que tenga ese apartamento, la cuota se le dispara a 6.000 quetzales. no, y lo más probable es que a nivel de habitaciones se pase de 3 a 2 o de 2 a 1 dentro de la ciudad, ¿verdad? Le dije, si su cuota tiene 4.000 quetzales con un parqueo, pues le tengo que dar. Entonces, digamos, son cosas que las personas usualmente no reflexionan. Entonces, decimos que si su prioridad es la vivienda adecuada y cercana, el vehículo, cuando usted está cercano al sistema de transporte de calidad, que es el que se está modificando, entonces se está cambiando toda la ruta de transporte con la ciudad. Entonces, el carro es deseable, es aspiracional, pero no es indispensable. Y es lo que tiene el cambio de reeducar eso, o sea, en la mente del consumidor final, creo que es un reto bastante sí, grande. se trata de irle cambiando paulatinamente. Y te dije yo, por ejemplo, como hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo dejé de vivir a 20 kilómetros de la ciudad, me trasladé a vivir al centro, mi familia estaba lindo, súper, escandalizada, sí. Que por qué te... No, es que realmente es un cambio de vida. Luego, tengo un carro, porque el carro es aspiracional, pero yo hago el 90% de mis viajes en bicicleta. El resto lo hago en Transmetro y cuando pasando tacones y computadora pago un taxi. Pero digamos, yo te diré que mi movilidad de vehículo... Yo me estoy moviendo ahora en moto. O sea, sí, o sea, de hecho, solo paréntesis, pero qué bueno es que, mire, yo algo que creo que tenemos que tener bien claro es, de nada nos sirve estar promoviendo este tipo de iniciativas si no sabemos vivir con este tipo de políticas. Por eso yo me metí a su lado personal también, porque creo que tiene que haber una coherencia a nivel humano, ¿no? Yo me moví cuando empezó el reglamento de vivienda prioritaria, me pasé a moto, porque dije yo quiero vivir la experiencia de moverme en moto. Estuve 2 años en moto. Luego, pues, empecé a moverme en carro otra vez y ahora volví a regresar a moverme en moto. ¿Por qué? Porque mis proyectos son para parqueos de motocicletas. Yo quiero entender esto, ¿me entiendes? O sea, y sé dónde venden los seguros de motos, dónde venden los cascos de moto, los chalecos de moto, los eventos de moto. Hemos participado en eventos de la Caravana del Zorro. O sea, ninguna empresa inmobiliaria está participando en la Caravana del Zorro. ¿Cuántas motocicletas no hay ahí? O sea, no sé. Se lo menciono otra vez porque valiosísimo que cuente sus experiencias, porque mucha gente nos viene a decir también a nosotros, es que yo quiero pasarme a carro. Brother, yo quiero pasarme a moto. O sea, es que no sabes lo valioso que es moverte en moto. Pues, o sea, también depende de muchas condiciones que sí, que tengo 3 hijos, los tengo que llevar al colegio y todo lo demás. Bueno, entiendo, o sea, porque no depende de nosotros así solo decir la solución y qué fácil es. Pero creo que al final de cuentas es analizar cada uno de los casos y en muchos escenarios sí es factible este tipo de soluciones, ¿no? Tú te das cuenta que vas rompiendo miedos, ¿no? Al final, entonces, ¿cómo se dice que? Pues no, te das cuenta que hago distancias donde son funcionales, porque vivo en el centro, seguramente si viviera a 20 kilómetros no lo podría entonces. Pero es ese paradigma cabal de paso 3 horas en el tráfico, ahora me hago 18 minutos. Sí, cambié 200 metros para 60, pero estoy bien, me siento bien, estoy feliz. Sano también, pues. Mi vida cambia, ajá, o sea, Es fundamental. Nosotros no podemos exigirle a alguien más que cumpla lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir o hacer. Pero también al final es más sano, ¿verdad? Mentalmente hay esa otra dinámica, otra lógica que se demuestra, ¿verdad? Hasta que ir. Antes no lo puedes, No, hasta que uno se cae de la bicicleta, hasta que uno se cae de la moto, hasta que uno se empapa, tiene que llegar a una reunión empapado con Yo doble... tenía temor, mi temor era, me van a asaltar. O sea, en cada cuadra, o sea, yo me paraba en una esquina y decía, aquí me van a dejar parada, se van a llevar la bicicleta que iba la bolsa y que iba la computadora y que iba el teléfono. Yo tengo 7 años de buena bicicleta, toco madera porque hasta aquí no ha pasado nada. Y yo me siento más segura en la bicicleta que caminando, por ejemplo. Me siento más segura en la bicicleta que en los carros, porque los 3 o 4 asaltos, si los que he sido víctima, ¿cierto? Tú caminas y sos como mujer, un blanco más fácil a la costa callejero. Eso no me pasa en bicicleta, ¿verdad? Hasta aquí, como te digo, no he tenido ninguna amenaza
tampoco delictiva, ni de acoso, ni de esas mucho más. Entonces, pero eso lo tuve que vivir, lo tuve que enfrentar. Entonces creo que esa es la experiencia de la vivienda urbana. Y eso es a lo que las ciudades le tenemos que apostar. ¿Verdad? Yo creo que hay una agenda muy decidida y muy clara en la Municipalidad de Guatemala. El alcalde dice, nosotros estamos ahorita modificando el sistema de transporte, estamos llevando más tu bus, se sueña con el aerometro, se sueña, se está trabajando ahí. Bueno, no es un sueño, entiendo que tiene un año ya para implementar el proyecto, ¿verdad? Pero viene de hace muchos años buscando materializarse. Y mientras nosotros tengamos más alternativas de movilidad que no son dependientes del vehículo particular, no solo se contribuye al tráfico y a la mala calidad que significa estar atascados para movernos 4 o 5 kilómetros, también creo que estamos generando comunidades más felices. Nuestra psicología cambia, somos más sanos, menos agresivos. O sea, si yo les contara con cuánta gente me pongo a hablar en la bicicleta, y que primero porque se sorprenden, ¿verdad? Y porque, ¿qué hace? Entonces, es unas relaciones de proximidad. Hay una como comunidad, se convierte en una como, que es algo que cuando tú vas en el carro, mínimamente pasa. Cuando estoy esperando la ruta del transporte también. Estás parado, esperando, sí, que bien, que usted dónde viene. Haces una relación personal con gente desconocida, muy diferente a ¿Sabe mí. qué me da mucho gusto oír esto? Que nos lo mencionaba el doctor Omar Maldonado, que tuvimos en uno de los episodios anteriores. Y él decía, a ver, ¿por qué la alcaldesa de Pamplona vive en los proyectos de vivienda asequible que ha implementado la municipalidad y por qué, digamos, él hablando de los años 50, ¿verdad? O sea, estaba hablando de los años 50. ¿Y por qué en Guatemala en los años 50 los políticos lamentablemente hacían sus colonias elite con recurso de municipal y del Estado, ¿no? Entonces decía, ahí se rompe un tema de incoherencia. Entonces, pero volvemos a caer en lo mismo, ¿no? O sea, creo que es bien valioso validar y evidenciar que al final esto, y como que un comentario interesante es, pues nuestra directora de la empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano se mueve en bicicleta, pues, y qué cool, ¿me entiendes? O sea, eso es de peso, pues, o sea, y no es por halagarla ni nada, sino que es una realidad a nivel de país que ese es el tipo de personas que necesitamos que están involucrando y seguro, Eva, seguro que va a encontrar contraargumentos versus sus iniciativas y nosotros mismos también a veces tal vez no las tenemos tan claras, pero creo que es parte a nivel de ciudad, de trabajo público, privado, que tenemos que generar de discusión para lograr este tipo de soluciones, porque usted tiene muy claro cierto análisis a nivel ciudad y a nivel urbano y nosotros con los números y que nos cuesta mucho el desarrollo por temas de instituciones, licencias y todo lo demás, tenemos nuestra contraparte, ¿no? Entonces, como generar ese tipo de equilibrio, creo que al final siempre va a ser sano, pero pues para ir concluyendo, más que darle las gracias por el espacio, por la apertura y contarnos tanto detalle de la municipalidad, creo que este es un capítulo súper crucial, ¿no? O sea... Esto que nos ayuda a romper esos paradigmas, o sea, a conocer a trasfondo cosas que uno ignora realmente, ¿verdad? Y que uno critica porque no existen estos espacios donde hay esa apertura. Sí. Pues gracias, yo No sé contenta, si... yo me emociono practicando. Qué buenísimo. Yo puedo No sé si hablar quisiera decir algo horas. más para finalizar, Emma. Pues yo creo que valoro también este espacio donde podemos compartir de una manera más relajada, más fresca, no solo la parte de la norma y el incentivo a que participen, a que pues exista confianza. Nosotros pues como empresa de vivienda lo que somos una entidad aliada, ¿verdad? Cada proyecto de iniciativa de vivienda prioritaria asequible es un proyecto nuestro, así lo asumimos, ¿verdad? Porque un proyecto exitoso, ¿verdad? Del desarrollador es un proyecto exitoso de nuestra ciudad. Entonces, ese es el nivel de confianza con el que hemos trabajado y queremos incentivar para que esto crezca. Creo que también cambiar nuestro paradigma, nuestro comportamiento, ser una sociedad más integrada, ¿verdad? Y movernos a una escala humana es tarea de todos. Y sin duda, pues también como el desarrollo inmobiliario aporta, ¿verdad? A esa mejor ciudad. Hay cosas importantísimas como, por ejemplo, romper las barreras del espacio privado al espacio público. ¿Verdad? Ese es un aporte importante que suele ser una discusión muy fuerte entre el desarrollador y la norma, pero ¿por qué, verdad? Cuando finalmente podríamos tener ciudades desde ahí, ¿verdad? Más conectadas
desde el espacio particular de la edificación hacia el espacio público. También creo que el compromiso más fuerte que nosotros tenemos que tener, hagamos lo que hagamos, es si nosotros en el servicio que hacemos, digamos, seríamos los usuarios de ese servicio. Y creo que eso se aplica a la movilidad, eso se aplica a la vivienda. Yo cada vez que visito un proyecto de vivienda, la primera pregunta que yo me hago es, ¿yo viviría aquí? Y conscientemente, pues yo digo, pues que es posible vivir aquí, ¿verdad? Preferiría otra zona, tal vez, puede ser. Y el programa también me ofrece zonas distintas y variadas, muy buenas zonas. Pero creo que eso nos da la coherencia de estar trabajando buscando un buen producto, un buen servicio, ¿verdad? Y nada, yo creo que promover eso siempre va a ser bueno, siempre es positivo. Y pues, gracias por permitirme dialogar con ustedes en este espacio. A usted muchas gracias, Eva, y pues con esto terminamos otro capítulo más del Espaciómetro por el Grupo En Punto, así que muchas gracias.